Así enseñamos en EGACAL con nuestro docente exclusivo, Elmer Capchavera, séptimo pleno casatorio civil. Buenas amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el séptimo pleno casatorio civil. Este pleno casatorio civil está contenida en la casación 3671-2014 Lima. La materia sobre el cual el proceso sobre el cual gira el séptimo pleno casatorio es sobre tercería excluyente de propiedad. La vía por el cual se tramitó este proceso es la vía del proceso abreviado. Antes de iniciar a desarrollar los precedentes judiciales, en este caso sí resulta importante tener en cuenta el caso que motivó este pleno, ¿no? A grandes rasgos. Se trata de una demanda interpuesta por la señora Miriam, representada por Gloria, y donde los demandados son una persona natural de nombre Jesús y una persona jurídica. La demandante manifiesta que el bien inmueble fue adquirido mediante una minuta de compraventa de fecha 26 de mayo del año 2004, ¿no? Cabe recordar que en estos procesos de tercería resulta relevante, importante las fechas, entonces tengamos en cuenta esta fecha, ¿no? 26 de mayo del 2004, en el cual se celebra el contrato de compraventa. Luego se señala que ese contrato, el mismo contrato, es elevado a escritura pública el 12 de octubre del año 2011, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Que las propias partes conocen. Ese contrato celebrado el año 2004 recién se eleva en escritura pública el año 2011, como se puede ver en estas fechas. Y finalmente el contrato se inscribe el 3 de mayo del 2012. Por lo tanto, habrá que recordar 26 de mayo del 2004, fecha en que se celebra el contrato de compraventa, 12 de octubre del 2011, fecha en que ese contrato es elevado a escritura pública, y 3 de mayo del 2012, fecha en que finalmente se inscribe el contrato de compraventa. En este caso, quien vende el bien inmueble es la persona jurídica, ¿no? Es decir, en ese sentido. También señala que posterior a la venta del 2004 específicamente, el Señor Jesús, que es el acreedor, interpone una demanda de indemnización contra la persona jurídica, contra la codemandada en el caso de la tercería. En dicho proceso se trabó embargo sobre el mismo bien inmueble, con fecha 22 de diciembre del 2011, inscribiéndose el 5 de marzo del 2012. Entonces hay que recordar que el embargo se inscribió el 5 de marzo del 2012. Si nosotros regresamos a lo señalado por el demandante inicialmente, un momento, regresamos. Recordar que el demandante dice que el contrato de compraventa se inscribió el 3 de mayo del 2012. Miren ustedes. El embargo se inscribió el 5 de marzo del 2012, es decir, antes de la inscripción del contrato. Contestan la demanda, obviamente solo contesta a Jesús, quien es el acreedor, quien tiene un embargo inscrito a su favor, y señala que la minuta del año 2004 no es documento de fecha cierta, ¿no? En ese sentido, tiene razón, porque efectivamente es un contrato privado
y al ser un contrato privado, pues no es un documento de fecha cierta, como sí lo es una escritura pública. Pero por cuestión de estrategia, el Señor Jesús no menciona nada respecto de la escritura pública. Solamente enfatiza en la minuta. Y además enfatiza en la inscripción. El embargo se inscribió con anterioridad a la inscripción de la compraventa. Eso también es cierto. El embargo se inscribió antes de la inscripción de la compraventa. Pero curioso que la parte demandada no haga mención a la escritura pública. Y por lo tanto, el argumento central del Señor Jesús es que debe prevalecer el derecho que primero se inscribió. Entonces debe prevalecer el embargo que se inscribió primero que la compraventa, ¿no? Ese es el argumento. En la sentencia de primera instancia se declara fundada la demanda. El argumento del juez es que la escritura pública es un documento público y por ende de fecha cierta. Entonces, para el juez resulta relevante la escritura pública que fue antes que el embargo se inscriba, porque hay que recordar que la inscripción de la compraventa sí fue posterior a la inscripción del embargo, pero la escritura pública fue antes que la inscripción del embargo. Por lo tanto, el juez establece que siendo la escritura pública un documento público y por ende de fecha cierta, debe prevalecer. Y por lo tanto dice es anterior a la inscripción del embargo. En ese caso, recordar que el juez toma como referencia la escritura pública, que es el sustento medular de su sentencia para declarar fundada la demanda de tercería y con ello disponer desafectar el bien o levantar dicha medida cautelar. Apelada la sentencia, obviamente, por el Señor Jesús, es elevado al superior jerárquico, la misma que confirma la sentencia. Bien, pero a diferencia del juzgado, la Corte Superior parte de que la tercerista es propietaria desde el año 2004, es decir, toma en cuenta el contrato de compraventa del 26 de mayo del 2004. Entonces, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 949 del Código Civil, que señala que la propiedad de un bien inmueble se adquiere por el consentimiento, por el acuerdo de voluntades. Entonces, dado ese artículo, el superior considera que la tercerista ya es propietaria del año 2004 y por lo tanto hay que amparar su derecho. Bien, y además dice que la propiedad es oponible al embargo, ¿no? Entendiendo que estamos hablando de un derecho real, un derecho de propiedad, un derecho importante en el derecho civil y por ende es un derecho que debe prevalecer respecto de un embargo, que es una medida cautelar. Entonces, la sentencia de vista confirma, pero si se dan cuenta, el argumento es distinto, ¿no? Porque el juzgado enfatiza en relación a la escritura pública y es la escritura pública lo que le da oponibilidad al demandante, a la demandante. En cambio, la Corte Superior señala que la propiedad lo adquirió desde el 2004 y por lo tanto debe prevalecer. No conforme con esto, se interpone recurso de casación en ese aspecto,
señalando que hay una infracción normativa a los artículos 2012, referente a la publicidad registral, el 2013, legitimación registral, y el 2022, que es el artículo de oponibilidad de derechos. Lógicamente, el argumento medular de la casación es que su derecho respecto al embargo, al estar inscrito con anterioridad a la compraventa, debe prevalecer, debe prevalecer. Y en consecuencia, bajo ese argumento, llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice: tenemos que evaluar este caso en un pleno casatorio y establecer precedentes judiciales con carácter vinculante, ¿no? Porque antes de este pleno casatorio, la jurisprudencia no era uniforme. Había sentencias que le daban la razón a la tercerista bajo los argumentos expuestos por los jueces en este caso, y había también sentencias que le daban la razón al acreedor bajo el argumento de que su embargo, al estar inscrito con anterioridad, debe prevalecer respecto de la compraventa que se inscribió posteriormente. Entonces, al haber sentencias contradictorias, es lógico que la Corte Suprema tenga que realizar un pleno casatorio en busca de la uniformidad de la jurisprudencia nacional. Es así que se estableció los siguientes precedentes judiciales en este 7º pleno casatorio civil. Se señaló como primer precedente, y el más importante, que en los casos de tercería de propiedad respecto a bienes inscritos, como es en este caso, se aplicará la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil, no la primera parte, que es lo que pretendía el Señor Jesús que se aplique. Porque la primera parte del 2022 dice: cuando existe un conflicto entre derechos de igual naturaleza, prevalece el derecho que se encuentra inscrito en primer lugar. Entonces, si aplicáramos la primera parte y entendiéramos que el derecho de la tercerista de propiedad y el derecho del demandado respecto de la medida cautelar son de la misma naturaleza, prevalecerá el derecho que está inscrito primero. Entonces, prevalecerá el embargo. Ese era, digamos, el objetivo del Señor Jesús, ¿no? Tratar de que se aplique esa primera parte, dado que su derecho se encontraba inscrito primero. Sin embargo, el pleno casatorio consideró que no estamos ante derechos de igual naturaleza, mientras que por un lado estamos hablando de un derecho real de propiedad, que es el derecho que tiene la tercerista. Por el otro lado estamos ante una medida cautelar, y la medida cautelar lo que hace es asegurar el cumplimiento de una obligación, que es un derecho personal. En consecuencia, no tienen la misma naturaleza y por ende no resulta aplicable la primera parte. Entonces, la segunda parte es la que corresponde aplicar, es la que dice que cuando hay un conflicto de derechos de diferente naturaleza, se aplicará las disposiciones del derecho común. Y entonces, cuando la Corte Suprema va a analizar qué debemos entender por derecho común, nos dice que derecho común es el derecho civil, el derecho que no es especial. Y entonces señalan que aquí lo que corresponde es resolver bajo el amparo de las normas del derecho civil y no bajo el amparo de las normas del derecho registral, porque el derecho registral es un derecho especial. Entonces, en ese sentido, las normas que debemos tener en cuenta
es lo que está previsto en el 949, que es el artículo de transferencia de propiedad de bienes inmuebles, que se basa en el consentimiento, en la tesis de la consensualidad, y que la celebración del contrato hace que uno adquiera la propiedad, y el 1219, inciso 1 del Código Civil, que se refiere a las acciones legales que un acreedor debe hacer respecto de su deudor. Entiendo que esa norma lo están invocando en el sentido que un acreedor ejerza acciones legales está muy bien, pero tiene que hacerlo respecto de los bienes del deudor, no respecto de bienes que no le pertenecen al deudor. Y en este caso estamos hablando de un bien perteneciente a un tercero. En consecuencia, esas son las normas que debemos tener en consideración. Y además señala que el derecho del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, siempre que el derecho real quede acreditado en documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo. Ese es el sentido que le están dando importancia a los documentos de fecha cierta, y en este caso la demandante lo tiene, que es la escritura pública. Hay que recordar que el Código Procesal Civil establece documentos públicos y documentos privados. Un documento público es aquel otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, y además se considera documento público la que otorga el notario que de acuerdo a su ley tenga ese carácter, como es el caso de una escritura pública. Un documento público per se es de fecha cierta. No hay problema en cuanto a ello. En relación a un documento privado, hay que recordar que el Código Procesal Civil, en el artículo 245, establece las situaciones en las cuales un documento privado adquiere fecha cierta. Entonces, muy importante en los casos de tercería tener en cuenta un documento de fecha cierta, sea público o privado. En este caso, decimos que la demandante tenía un documento de fecha cierta anterior al embargo, que es la escritura pública. Y eso es lo que le da oponibilidad. Si la demandante no hubiera tenido la escritura pública, solo hubiera tenido el contrato privado del año 2004, pierde el caso. Lo que hace que la demandante gane el caso es esa escritura pública anterior al embargo inscrito. Entonces, no olvidar, el derecho del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante siempre que el derecho real quede acreditado en documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo. El segundo precedente en este pleno casatorio señaló que el juez de oficio admitida la demanda, vela por la legalidad de la certificación de la fecha cierta presentado por el tercerista, ¿no? ¿De qué manera oficiar a quien haya emitido tal certificación a efectos de que informe sobre la autenticidad o falsedad de la misma? Eso quiere decir, por ejemplo, que si el demandante o la demandante presenta una escritura pública, el juez de oficio remitirá, valga la redundancia, un oficio al notario y le dirás que le informe acerca de esa escritura pública, si efectivamente se celebró en su notaría, si lo que está ahí es cierto, si es su firma, y el notario informará
el notario podrá decir, sí, es verdad, este contrato ha sido elevado en escritura pública, lo tengo registrado en el protocolo notarial, esto de acá es nuestra firma, nuestro sello. Entonces, lo que en ese caso es un informe de autenticidad de la escritura pública, ¿no? Lo mismo puede pasar si se trata solo de un documento con firmas legalizadas, ¿no? A efectos de poder ver si esa legalización se hizo ante el notario a quien estamos solicitando nos informe, ¿no? Pero asimismo, el notario podría decir que esa escritura pública no fue celebrada en ningún momento en esta notaría y que esa no es su firma o que no existe ningún registro de esa escritura pública. En fin, el notario estaría informando acerca de que esa escritura pública es fraudulenta, falsa. Entonces, eso también puede suceder. En el caso que el notario, juez o funcionario que no reconoce la autenticidad, bien, de esa escritura pública o de ese documento legalizado, el juez declarará infundada la demanda, que no es algo menor, porque en mi interpretación, el decir infundada la demanda requiere de una sentencia. No puede ser un auto simple. Tiene que ser una sentencia que declara infundada la demanda. Y además remitir lo actuado al Ministerio Público para ejercer sus funciones conforme a ley. En consecuencia, queridos amigos, recordar que en este séptimo pleno casatorio lo más importante es respecto a la oponibilidad de los derechos. Bien, en ese sentido se ha establecido que el derecho de propiedad de la tercerista resulta oponible al derecho del acreedor con embargo inscrito siempre y cuando el derecho del tercerista o de la tercerista se encuentre en un documento de fecha cierta. Entendamos que el documento de fecha cierta puede ser un documento público, como es en este caso que motivó el séptimo pleno, o puede ser un documento privado que se encuentra en alguna situación prevista en el 245 del Código Procesal Civil. En este caso, afortunadamente para la demandante, tenía una escritura pública con anterioridad al embargo inscrito. Si no lo tuviera, lo más probable es que gane el acreedor con el embargo inscrito a su favor. Gracias, amigos, por su atención. Hasta la próxima. EGACAL, Escuela de Derecho.